Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que vienen muchas bendiciones para nosotros. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo en los comentarios de este video. Esta es una lectura general, mi querido Acuario, para el día de hoy. Si quieres saber algo más específico acerca del amor, te invito a visitarlo el jueves, viernes y sábado, tu signo. Y si quieres una lectura más especializada acerca del amor, dinero y solteros, sería para el domingo, lunes y martes también. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy tus guías espirituales. Te quiero muchísimo, Acuario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen que tú eres luz, que tú eres guía para otras personas, que no la ocultes debajo de tu mesa, debajo de tu cama, que hables con sabiduría, con amor, con mucho respeto a otras personas, porque hay personas que quieren escucharte, hay personas que quieren saber tu opinión, tu forma de ser y por qué eres tan diferente y por qué eres tan especial, mi querido y mi querida Acuario. Te están diciendo que llegó el momento de levantarte por ti, de dar esos pasos que tal vez no te has atrevido a dar en algún momento. Bueno, te dicen que ya es momento de que lo hagas, que tú estás dando pasos grandes o pequeños, lo que sea, pero que es momento de avanzar, que no retrocedas más. Aparte de eso, que hay milagros que se están ocurriendo a tu alrededor. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me libero y yo crezco, o escribe el que está en los comentarios de este video. Ahora vamos con las lecturas para parejas, solteros y también para tu economía. Bueno, esta primera lectura es para las parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mi querido Acuario, bueno, déjala pasar. Ahora vamos a ver primero qué piensa, qué siente, qué espera y qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es un amor que viene así poquito a poco. No fue que de la noche a la mañana te vino a querer, te vino a amar. No, es una persona que se ha dado su tiempo para pensar, para madurar este amor que siente por ti en este preciso instante. Es alguien que tuvo que romper con muchas cosas para estar a tu lado, pero que realmente no se arrepiente de lo que ha hecho contigo, no se arrepiente de haber sacrificado tal vez ciertas cosas por poder realizar este amor que ustedes están construyendo en este momento. Tu persona especial espera que tú seas sincero, que la relación de ustedes se equilibre, que tú te des cuenta que ya tienes una pareja y que sí existe otra familia, tal vez existe padres, madres, hermanos, pero debe él o ella dedicarle más tiempo a ti, a lo que tú representas en este momento para él o para ella. Que te ponga como prioridad, así mismo como tú estás poniendo como prioridad a esta persona con la cual tú estás en este momento. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial piensa que a ratos tú como que tienes demasiados problemas, demasiadas dificultades que no puedes resolver, que a veces como que te enfrascas en discusiones con personas que la verdad como que no le ve sentido a esa situación, como que dice, bueno, pero pues si él o ella pudiera calmarse un poco, si pudiera llevar las cosas de una manera diferente o no hacerle tanto caso a otras personas, porque es que hay personas que literalmente lo único que hacen en la vida es molestar, son sí maestros para uno, porque yo digo esas personas que molestan tanto son nuestros maestros o nuestras maestras para enseñarnos tantas cosas, pero no es necesario que te enfrasques tanto ahí ya, que como que le des y le des a lo mismo. No, siempre existe una solución, y si no existe una solución en el momento es mejor callar, averiguar y después dar la solución, pero no alegar por alegar. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro
más bien cercano. Tienen que tener cuidado con la salud de uno de ustedes dos o de los dos. Tal vez estén presentando en estos momentos síntomas. Ve al médico, háganse checar, lo que sea, háganse sus exámenes, pero no se queden con esa duda o esperando que después las cosas se conviertan en algo más serio. Mira que cualquier cuestión de salud que tú estés viviendo en este momento, tu persona especial, van a superarla, ¿ya? Pero es momento de actuar en este preciso instante, en este momento. Va a llegar una situación. Mira, tal vez ustedes se van a tener que alejar, tal vez tengas que viajar el uno y el otro. Si tienen la oportunidad de estar juntos, háganlo ya lo más pronto posible, porque sería una situación que los podría llevar a ustedes a desilusionarse, a decir, bueno, es que estamos tan lejos, es que ya las cosas no son iguales, es que él o ella ha cambiado. Bueno, no permitan que eso suceda. Y bueno, si definitivamente ya tienen que estar lejos, reaviven esa llama de la pasión día a día. Si no pueden tener sexo personalmente, háganlo virtualmente, con detalles, con cosas bonitas, con mensajes, con llamadas, con sorpresas. Y bueno, o se den la sorpresa de decirte, bueno, aquí estoy para que construyamos este sueño que tenemos juntos aquí ya cerca el uno del otro. Vamos a ver ahora qué te aconsejan tus guías espirituales el día de hoy para que tú, para tu persona, para tu pareja, para lo que ustedes están construyendo. Mira, me dice que se concentren más el uno en el otro. Bueno, que se concentren más en sus sueños, en sus proyectos. Tal vez ustedes están como poniendo su vara muy bajita, es decir, como pareja no están viendo el potencial que tiene el uno y el otro, porque tienen un potencial totalmente infinito para construir cosas maravillosas. La cuestión es hablar y creer más en el uno y el otro, y también en ustedes mismos. Bueno, te dicen también que nada te detenga para estar con tu persona especial, que nada sea un límite, que nada sea un obstáculo. Bueno, a menos que hayan personas a tu cargo, como hijos, como sí, o sea, como hijos, ya, y que para ti sea un impedimento por tus hijos. Bueno, eso es algo ya totalmente diferente. O sea, hijos menores, ¿no? Hijos que tú ya estés a cargo de él, o sea, que no hayan salido de tu casa o que sean discapacitados o algo así. Pero ya los hijos mayores, ellos ya tienen su propia vida y deberían dejar de que papá y mamá también lo hagan, ¿ya? Bueno, entonces ve mucho más allá, te dicen las cartas, para que tú avances. Hay personas del entorno de ustedes, personas que realmente quieren que ustedes dos estén juntos, pero mira, me dicen que crean más el uno en el otro, ya que no se vayan tanto por las ramas. El amor es bonito entre ustedes dos, la pasión es bonita entre ustedes dos. No permitan que ese fuego de la pasión se extinga o que cambie tanto, ¿no? Porque ya saben que las relaciones pues no son 24/7 cuentos de Disney, ¿no? Hay siempre problemas, hay dificultades, hay cosas por solucionar el uno y el otro, pero podemos llegar a una estabilidad, podemos llegar como a una parte, un punto de equilibrio se llama. Bueno, ni mucho que queme el santo, ni tampoco tanto que no, ni tampoco que no lo alumbre. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos, avanzamos y nos superamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para los solteritos. Vamos a ver qué me les dicen a mis solteros el día de hoy. Mira, hay personas queriéndote aguar el rato, ¿cierto? Hay personas queriéndote, como no sé, estás consiguiendo cosas, estás obteniendo cosas que te llenan a ti, pero hay personas que en el entorno, wow, te están haciendo la vida literal de cuadritos, que no te dejan, que tú les dices, mira, hice esto, pero ellos dicen, no, pero es que mucho le buscan 5 pelos al gato a todo lo que tú estás haciendo, a todo lo que tú estás logrando. No te dejes afectar por eso, saca de tu vida personas tóxicas y no permitas que ellos sean quienes decidan por ti, por tu vida, por tus relaciones, ya sean posibles amores en un futuro para ti, o tus amistades. Bueno, tú sabes qué es lo mejor para ti, tú sabes qué es lo que realmente te conviene, y toma las decisiones basado en eso, en lo que sea mejor para ti. Tú vas a tener la suficiente claridad mental para poder tomar estas decisiones. Mira, llega un golpe de suerte para ti,
pero estas personas te van a querer seguir molestando, te van a querer seguir amargando el rato. No lo permitas, no lo permitas. Sí, tal vez te desilusiones mucho de estos personajes, pero son personas que realmente estaban esperando como el momento en de afectarte, o no sé, o como que nunca te han querido ver surgir. Mira, te dicen que todo lo que está sucediendo en tu vida, tus guías espirituales, que es una intervención ya divina, porque venías de muchos problemas, de muchos embrollos, de muchos frenos, como que no podías avanzar, y bueno, dijeron ya, mi querido, mi querida Acuario, es momento de que te levantes y de que sigas adelante. Te están diciendo, bueno, vamos, anímate, porque tienes el apoyo divino. También hay personas que realmente te quieren, que te aman, y que tú sabes realmente quiénes son esas personas. Déjate querer por esas personas. Sí, no son todas, o sea, no todos te odian, no todos te quieren, pero sí hay personas que las que te quieren son de verdad, verdad, definitivamente. Bueno, se cumple este ciclo de estas personas que son como tan opuestas a ti, que todo el tiempo te critican, que no se alegran por tus triunfos. Se cumple su ciclo en tu vida y salen pronto, pronto de ahí, ya sea porque tú tomes la decisión definitiva de no volverlos a contactar, o porque ellos se comiencen a alejar al ver que tú como que ya no les prestas atención, como que ya no estás en sus juegos. Bueno, se van a alejar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me sano y yo crezco, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con tu economía, mi querido y mi querida Acuario. Bueno, hay ciertas situaciones, te están haciendo, o sea, las utilidades no fueron tal como tú querías, las cosas no funcionaron como tú esperabas, muchos problemas con personas del entorno precisamente por esta situación. Hay personas con las que tienes que romper relaciones, ya sea en trabajo, en estudio o en tu empleo, en tu economía o tus inversiones, para que tú puedas avanzar. Definitivamente tú estabas como que, o sea, haciendo o disminuyéndote tú para que otras personas crecieran. No, vuelve a tu propio ser, te están diciendo. Definitivamente tú tienes una mayor conciencia, tú sabes hacia dónde vas, y tú sabes qué es lo que realmente deseas para que se realice ese proyecto que tú siempre has querido, que tú siempre has soñado. Bueno, vas a encontrar que ciertas personas no eran lo que tú esperabas, no eran lo que tú querías, o lo que tú deseabas de esas personas. Pero la verdad es que no ignores eso, ¿ya? Cuando te des cuenta de eso, no lo ignores. Aléjate de esas personas, porque siempre te van a seguir molestando y frenando en lo que tú quieres como proyecto de estudio, de trabajo o de inversiones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.